¿Por qué tú y tus parientes van a pasar la Navidad en mi casa, sin avisar? ¿Ustedes no tienen casa propia? Esas palabras salieron de mi boca con una fuerza que ni yo misma reconocí. Exploté. Después de meses de silencio, después de meses de tragarme cada humillación, cada desplante, cada orden que me daban en mi propia casa, finalmente exploté ante la osadía de mi yerno Hugo Salinas. Él acababa de informarme, no de preguntarme, que 30 personas iban a pasar la Navidad aquí. En mi casa. La casa que construí con mi esposo durante 40 años de matrimonio. La casa donde crié a mi hija Sonia. La casa que ahora parecía ser de todos menos mía. Hugo estaba de pie frente a mí con esa postura arrogante que había perfeccionado en los 2 años que llevaba viviendo bajo mi techo. Los brazos cruzados. La barbilla levantada. Esa sonrisa burlona que me hacía sentir pequeña, insignificante, invisible en mi propia sala. 30 personas. Había dicho. 30. Como si estuviera hablando de invitar a 3 o 4 amigos para tomar café. Como si mi opinión no importara. Como si esta casa no tuviera dueña. Mi hija Sonia estaba sentada en el sofá, el mismo sofá que yo había comprado con mi primer sueldo como enfermera hace más de 40 años. Ella miraba su teléfono celular, deslizando el dedo por la pantalla con total indiferencia. Como si esta conversación no fuera con ella. Como si el destino de mi casa no le importara. Como si su madre no existiera. Pero cuando escuchó mi explosión, cuando escuchó el tono de mi voz elevarse por primera vez en meses, algo cambió en su rostro. Levantó la vista del teléfono. Sus ojos se clavaron en los míos. Y en ese momento vi algo que nunca había visto antes en la mirada de mi propia hija. No era sorpresa. No era vergüenza por lo que su esposo había hecho. Era furia pura. Furia dirigida hacia mí. Hacia su madre. La mujer que la había traído al mundo. La mujer que había sacrificado todo por ella. Inmediatamente saltó del sofá. Su cuerpo entero temblaba de rabia. El teléfono cayó sobre los cojines olvidado. Levantó la mano hacia mí, apuntándome con el dedo índice como si yo fuera una niña desobediente que necesitaba ser castigada. Sus mejillas estaban rojas. Sus labios temblaban. Y entonces gritó. Gritó con una voz que hizo eco en toda la casa. Una voz que atravesó las paredes y probablemente llegó hasta la calle. Si tú no dejas que mi esposo y los parientes de él entren, nos vamos para siempre. Para siempre. Esas 2 palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotras, pesadas como piedras. Para siempre. La amenaza definitiva. El ultimátum final. Sonia me miraba con los ojos muy abiertos, esperando mi reacción. Hugo había dado un paso adelante, colocándose al lado de su esposa en un gesto de solidaridad. Los 2 me miraban ahora. Los 2 esperaban verme caer. Esperaban lágrimas. Esperaban súplicas desesperadas. Esperaban que yo me derrumbara ante la amenaza de perder a mi única hija, mi único motivo para seguir viviendo después de que mi esposo murió hace 5 años. Ellos conocían mi punto débil. Sabían que yo haría cualquier cosa por no perderla. Sabían que el miedo a la soledad me había mantenido callada durante 2 años completos de abusos. Pero lo que Sonia y Hugo no sabían era que yo ya no era la misma mujer de hace 3 meses. Ya no era la madre sumisa que aceptaba cualquier cosa con tal de mantener la paz. Ya no era la viuda solitaria que temía quedarse sola en esta casa grande y vacía. Algo había muerto en mí el día que encontré aquellos documentos escondidos en el cajón de su habitación. El día que descubrí lo que realmente pensaban de mí. El día que entendí que para ellos yo no era una madre ni una suegra. Era un obstáculo. Un problema que necesitaba ser eliminado. Así que cuando Sonia terminó de gritar su amenaza, cuando Hugo sonrió pensando que habían ganado esta batalla como habían ganado todas las anteriores, yo hice algo que ellos no esperaban. Algo que ni yo misma sabía que era capaz de hacer. Sonreí. Fue una sonrisa pequeña, tranquila, casi imperceptible para alguien que no me conociera bien. Pero estaba ahí. En las comisuras de mis labios. En mis ojos. Una sonrisa que no mostraba alegría, sino algo mucho más profundo. Algo mucho más peligroso. Y entonces, con una calma que ni yo sabía que poseía, con una voz tan serena que parecía pertenecer a otra persona, dije una sola frase. Una frase de solo 2 palabras. Una frase que había ensayado mentalmente durante semanas mientras ellos dormían.
Una frase que había esperado el momento perfecto para pronunciar. Entonces vete. 2 palabras simples. 2 palabras que pesaban como montañas. Entonces vete. Nada más. Nada menos. Sin gritos. Sin lágrimas. Sin drama. Solo 2 palabras pronunciadas con una calma absoluta que hizo que el silencio que siguió fuera ensordecedor. El cambio en el rostro de Sonia fue instantáneo. La furia se convirtió en shock puro. Sus ojos se abrieron tanto que parecía que iban a salirse de sus órbitas. Su boca se abrió formando una O perfecta, pero no salió ningún sonido. La mano que había levantado para apuntarme cayó lentamente a su costado, como si hubiera perdido toda la fuerza. Sus piernas comenzaron a temblar visiblemente. Ella dio un paso hacia atrás, tambaleándose ligeramente, como si mis 2 palabras la hubieran golpeado físicamente en el pecho. Hugo también había perdido su compostura. Los brazos que tenía cruzados cayeron a sus costados. Su sonrisa arrogante se borró completamente de su rostro. Me miraba con los ojos entrecerrados, como si estuviera tratando de entender un acertijo imposible. Como si las palabras que acababa de pronunciar fueran en un idioma extranjero. Como si su suegra, la viejita callada que siempre decía que sí a todo, que nunca causaba problemas, que aceptaba cualquier humillación con una sonrisa triste, no pudiera haber dicho algo así. ¿Qué? ¿Qué dijiste? La voz de Sonia era apenas un susurro ahora. Un hilo delgado y quebradizo que apenas se escuchaba en el silencio pesado de la sala. Toda su rabia se había evaporado como agua bajo el sol. Ahora solo quedaba confusión. Y algo más. Algo que vi brillar en sus ojos por primera vez en años. Miedo. Mi hija tenía miedo. Miedo de mí. De su propia madre. Porque Sonia me conocía mejor que nadie en este mundo. Ella había crecido a mi lado. Había visto cada una de mis expresiones miles de veces. Conocía cada tono de mi voz. Sabía cuando estaba triste, cuando estaba cansada, cuando estaba fingiendo estar bien. Y esa voz que acababa de escuchar, esa voz calmada y fría, no era la voz de la madre desesperada que ella esperaba manipular una vez más. Era la voz de una mujer que había tomado una decisión definitiva. Una decisión de la que no habría vuelta atrás. Yo me levanté del sillón donde había estado sentada. El mismo sillón donde mi esposo solía sentarse a leer el periódico cada domingo por la mañana. El mismo sillón donde yo me había sentado a llorar en silencio tantas noches después de que él murió. Mis rodillas crujieron un poco al levantarme. A mis 72 años, levantarse ya no es tan fácil como solía ser. El cuerpo ya no responde con la misma agilidad. Pero lo hice con dignidad. Con calma. Sin prisa. Como si tuviera todo el tiempo del mundo. Caminé hacia la ventana de la sala. Mis pasos resonaban en el silencio. Podía sentir sus miradas clavadas en mi espalda. Miré hacia la calle a través del vidrio. Las luces navideñas de los vecinos ya estaban encendidas. Lucecitas de colores que parpadeaban en los árboles. Había un árbol grande decorado en la casa de enfrente, lleno de adornos dorados y rojos. Todo se veía festivo y alegre afuera. El mundo seguía su curso normal. Las familias se preparaban para celebrar. Pero dentro de mi casa, el ambiente era completamente diferente. Dentro de mi casa había un silencio que cortaba como un cuchillo afilado. Dije que te vayas. Repetí sin voltearme a mirarlos. Mi voz seguía tranquila, serena, como si estuviera comentando sobre el clima o sobre la receta de un pastel. Si crees que amenazarme con irte para siempre va a hacerme cambiar de opinión, estás equivocada, Sonia. Si crees que voy a permitir que 30 desconocidos invadan mi casa sin mi consentimiento solo porque tú lo ordenas, estás muy equivocada. Así que si quieres irte para siempre, adelante. La puerta está ahí. Nadie te lo impide. Pueden empacar sus cosas ahora mismo si quieren. Escuché un sollozo ahogado detrás de mí. Era Sonia. Pero no me volteé. No todavía. Seguí mirando por la ventana, observando cómo un niño pequeño corría por la acera persiguiendo a un perro. Vida normal. Vida feliz. Vida que continuaba sin importar el drama que se desarrollaba dentro de estas 4 paredes. Mamá. La voz de Sonia sonaba quebrada ahora. Casi como una niña pequeña que acaba de ser regañada. Mamá, no puedes estar hablando en serio. Por favor. Solo es la Navidad.
Solo queremos pasar las fiestas en familia. Es importante para Hugo que sus parientes conozcan nuestra casa. ¿Por qué está siendo tan difícil? ¿Por qué no puedes ser generosa por una vez en tu vida? Solo te estamos pidiendo un favor. Un simple favor. Ahí estaba. La acusación que yo había estado esperando escuchar. Yo era la difícil. Yo era la que no tenía generosidad. Yo era la egoísta que se negaba a hacer un simple favor. No ellos, que vivían en mi casa sin pagar un solo dólar de renta desde hacía 2 años. No ellos, que usaban mi electricidad sin límite, dejaban las luces encendidas toda la noche. No ellos, que gastaban mi agua en duchas de media hora. No ellos, que comían mi comida sin siquiera agradecer. No ellos, que me ordenaban cocinar, limpiar, lavar su ropa como si yo fuera su empleada doméstica personal. No. Yo era la egoísta porque no quería que 30 extraños tomaran control total de mi hogar durante las fiestas más importantes del año. Finalmente me volteé para mirarlos. Giré lentamente sobre mis talones. Sonia tenía los ojos llenos de lágrimas. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia. De frustración. Porque por primera vez en 2 años su manipulación no estaba funcionando. Hugo había recuperado algo de su compostura. Tenía los brazos cruzados nuevamente y me miraba con desprecio. Con esa mirada que decía claramente que yo era una anciana tonta que estaba teniendo un berrinche sin razón. Una vieja loca que no entendía cómo funcionaba el mundo moderno. Generosa. Repetí la palabra lentamente, dejando que cada sílaba saliera de mi boca con cuidado. Generosa. Como si fuera un concepto nuevo que estaba tratando de entender. ¿Quieres hablar de generosidad, Sonia? Está bien. Hablemos de generosidad entonces. Tómate asiento. Esto va a tomar un momento. Sonia se dejó caer en el sofá. Sus piernas ya no la sostenían. Hugo permaneció de pie, pero pude ver cómo apretaba la mandíbula. Estaba furioso. Furioso porque su suegra estúpida se estaba atreviendo a hablarles así. A cuestionarlos. A defenderse. Fui generosa cuando abrí las puertas de esta casa hace 2 años. Comencé con voz firme. Cuando ustedes perdieron su apartamento porque Hugo perdió su trabajo en la construcción. Cuando vinieron a tocar mi puerta un domingo por la noche, con 4 maletas y rostros de desesperación. Fui generosa cuando les dije que podían quedarse aquí el tiempo que necesitaran. Sin pagar renta. Sin pagar servicios. Sin pagar comida. Todo gratis. Mientras se recuperaban económicamente. 2 años. Han pasado 2 años desde aquella noche de domingo cuando Sonia y Hugo tocaron mi puerta. 2 años que parecen una eternidad. 2 años en los que mi vida dejó de ser mía para convertirse en la de ellos. Pero para entender cómo llegamos a este momento, a este estallido en mi sala, necesito regresar al principio. Necesito recordar cómo era todo antes de que ellos llegaran. Antes de que mi casa se convirtiera en su territorio. Cuando mi esposo murió hace 5 años, pensé que me moriría con él. 43 años de matrimonio no se borran fácilmente. 43 años de despertarse al lado de la misma persona. De tomar café juntos cada mañana. De discutir sobre tonterías y reír por cualquier cosa. Él murió un martes por la tarde. Ataque al corazón. Rápido. Sin dolor, dijeron los médicos. Pero para mí fue como si me arrancaran la mitad del alma. Sonia vino al funeral. Lloró. Me abrazó. Me dijo que todo estaría bien. Que ella estaría ahí para mí siempre. Siempre. Esa palabra otra vez. Pero después del funeral, después de que enterramos a su padre en el cementerio municipal, ella volvió a su vida. Volvió a su apartamento con Hugo. Volvió a su trabajo en la tienda de ropa. Y yo me quedé sola en esta casa que de repente parecía demasiado grande y demasiado silenciosa. Los primeros meses fueron los más duros. Me levantaba y por un segundo olvidaba que él ya no estaba. Preparaba 2 tazas de café por costumbre. Cocinaba porciones para 2 personas. Hablaba en voz alta esperando una respuesta que nunca llegaba. La soledad era un peso físico sobre mi pecho. Algo que me aplastaba cada mañana al despertar. Pero aprendí a vivir con ella. Aprendí a estar sola. Me uní a un grupo de tejido en la parroquia. Empecé a caminar por las mañanas en el parque. Hice amigas.
Mujeres como yo. Viudas. Solas pero no rotas. Lourdes Mesa se convirtió en mi mejor amiga. Ella entendía el dolor sin necesidad de palabras. Tomábamos café juntas 2 veces por semana. Íbamos al mercado juntas los sábados. Vida simple pero digna. Sonia me llamaba de vez en cuando. 1 vez al mes tal vez. Conversaciones cortas. ¿Cómo estás, mamá? Bien, hija. ¿Necesitas algo? No, todo bien. ¿Comiste hoy? Sí, hija. Cuídate. Tú también. Y colgábamos. Así era nuestra relación. Distante pero cordial. Yo no le pedía nada. Ella no ofrecía nada. Ambas estábamos cómodas con esa distancia. Hasta aquella noche de domingo. Noviembre. Hacía frío. Yo estaba viendo televisión cuando sonó el timbre. Eran las 8 de la noche. No esperaba a nadie. Cuando abrí la puerta, ahí estaban. Sonia y Hugo. Con 4 maletas grandes. Con los ojos rojos. Con la desesperación dibujada en sus rostros. Mamá. Sonia casi no podía hablar. Mamá, perdimos el apartamento. Hugo perdió su trabajo hace 3 meses y no pudimos pagar la renta. El dueño nos echó. No tenemos a dónde ir. ¿Podemos quedarnos aquí? Solo por unas semanas. Solo hasta que Hugo encuentre otro trabajo. Por favor, mamá. Por favor. ¿Qué se supone que debe hacer una madre en ese momento? ¿Cerrarle la puerta a su hija? ¿Dejarla en la calle? Por supuesto que les abrí la puerta. Por supuesto que los dejé entrar. Por supuesto que les dije que se quedaran el tiempo que necesitaran. Porque eso es lo que hacen las madres. Protegen. Cuidan. Sacrifican. Les di la habitación de huéspedes. La habitación donde Sonia había dormido cuando era niña. Todavía tenía algunos de sus viejos juguetes guardados en el armario. Les preparé la cama con sábanas limpias. Les dije que se sintieran como en casa. Esas fueron mis palabras exactas. Siéntanse como en casa. Los primeros días fueron buenos. Sonia me ayudaba con la cocina. Hugo buscaba trabajo en internet. Cenábamos juntos. Conversábamos. Me sentí menos sola. Pensé que tal vez esto era lo que necesitaba. Compañía. Familia bajo mi techo otra vez. La casa ya no se sentía tan vacía. Pero las semanas pasaron. Y Hugo no encontraba trabajo. O no lo buscaba realmente. Comenzó a dormir hasta tarde. A quedarse en pijama todo el día viendo televisión en mi sala. A comer lo que yo cocinaba sin siquiera levantar su plato. Sonia seguía trabajando, pero llegaba cansada y de mal humor. Ya no me ayudaba con nada. Ya no conversábamos. 1 mes se convirtió en 2. 2 en 3. Yo no decía nada. No quería presionarlos. No quería que Sonia pensara que no eran bienvenidos. No quería estar sola otra vez. Así que callaba. Y ellos se acomodaban cada vez más. Fue gradual. Tan gradual que casi no lo noté hasta que fue demasiado tarde. Hugo empezó a darme órdenes. Pequeñas al principio. Señora Isaura, hoy prepare pollo para la cena. Señora Isaura, lave esta camisa para mañana. Señora Isaura, baje el volumen de la televisión que estoy durmiendo. Y yo obedecía. Porque no quería problemas. Porque no quería que se fueran. Sonia empezó a tratarme diferente también. Ya no era su madre. Era alguien que estaba ahí para servirles. Mamá, necesito que planches esta blusa. Mamá, ¿por qué no hay café? Mamá, limpia el baño que está sucio. Su tono cambió. Ya no pedía. Ordenaba. Como si yo fuera su empleada. 6 meses después de que llegaran, Hugo finalmente consiguió un trabajo. Construcción otra vez. Pero no hablaron de irse. No mencionaron buscar otro apartamento. Simplemente se quedaron. Y yo no pregunté. Porque tenía miedo. Miedo de la respuesta. Miedo de quedarme sola otra vez. Miedo de perder a mi hija. El dinero que Hugo ganaba no entraba a la casa. Nada para la comida. Nada para los servicios. Nada para ayudar con los gastos. Ellos compraban ropa nueva. Salían a comer afuera.
Se compraron un carro usado. Pero en mi casa no dejaban ni $1. Mi pensión de viuda cubría todo. $800 al mes que apenas alcanzaban ahora que éramos 3. Y yo seguía callada. Seguía aceptando. Seguía esperando que algún día Sonia volviera a ser mi hija. Que algún día me mirara con cariño otra vez. Que algún día me dijera gracias, mamá. Te queremos, mamá. Pero ese día nunca llegó. Llegó la Navidad del primer año. Yo pensé que tal vez podríamos celebrar juntos. Que tal vez sería como antes. Pero ellos se fueron a casa de los padres de Hugo. Me dejaron sola. Ni siquiera me invitaron. Volví a estar sola en Navidad. Comí sobras frente al televisor. Así pasó el segundo año. Un año completo de ser invisible en mi propia casa. De cocinar, limpiar, lavar. De pagar las cuentas mientras ellos gastaban su dinero en ellos mismos. De escuchar sus risas en la habitación mientras yo me acostaba sola en la mía. De fingir que todo estaba bien cuando por dentro me estaba muriendo poco a poco. Hasta hace 3 meses. Hasta el día que cambió todo. El día que descubrí la verdad. Fue un martes por la mañana. Principios de septiembre. El aire ya empezaba a enfriarse anunciando el otoño. Sonia y Hugo habían salido temprano. Ella a su trabajo en la tienda. Él a la obra de construcción donde trabajaba. Yo estaba sola en casa como siempre. Limpiando. Ordenando los desastres que ellos dejaban cada día. Recogiendo ropa sucia del piso. Lavando platos del desayuno que nadie más lavaba. Entré a su habitación para cambiar las sábanas. Lo hacía cada semana. Ellos nunca lo pedían, pero yo lo hacía de todas formas. Porque así me educaron. Porque una casa limpia es una casa digna. Quité las sábanas de la cama. Las puse en el cesto de ropa. Fui al armario a buscar sábanas limpias. Y entonces lo vi. El cajón del armario estaba entreabierto. No completamente abierto, pero lo suficiente para ver que había papeles dentro. Papeles doblados. Documentos. Normalmente yo no revisaba sus cosas. Respetaba su privacidad. Pero algo en la forma en que esos papeles estaban escondidos me llamó la atención. Como si no quisieran que nadie los viera. Como si fueran un secreto. Mi mano tembló cuando alcancé el cajón. Una parte de mí decía que no lo abriera. Que respetara su espacio. Que lo que no se sabe no duele. Pero otra parte, una parte más fuerte, necesitaba saber. Necesitaba entender por qué mi hija me trataba como me trataba. Por qué Hugo me hablaba con tanto desprecio. Necesitaba respuestas. Abrí el cajón completamente. Saqué los papeles. Había varios documentos. Los desdoblé con manos temblorosas. El primero era una copia de la escritura de mi casa. Mi casa. La que yo había pagado con mi esposo durante 30 años de trabajo. La que estaba a mi nombre. Solo a mi nombre. ¿Por qué tenían ellos una copia? Seguí revisando. El segundo documento me heló la sangre. Era un contrato de compraventa. De mi casa. Un contrato donde aparecía mi firma vendiendo la casa a Sonia por $1. $1 simbólico. La fecha del contrato era de hace 6 meses. Pero yo nunca había firmado eso. Nunca había vendido mi casa. Nunca había puesto mi firma en ese papel. Miré más de cerca. La firma parecía mía. Muy parecida. Pero no era mía. Alguien la había falsificado. Alguien había copiado mi firma y la había puesto en ese documento. Mi propia hija. Mi propia sangre. Había falsificado mi firma para robarme mi casa. Las manos me temblaban tanto que casi dejó caer los papeles. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Me senté en el borde de su cama porque las piernas ya no me sostenían. Respiré profundo. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Tratando de calmarme. Tratando de entender lo que acababa de descubrir. Había más papeles. Los revisé todos. Había impresiones de páginas de internet sobre asilos de ancianos. Asilos baratos. Los más baratos de la ciudad. Con fotos de habitaciones pequeñas y tristes. Habitaciones compartidas con otras personas. Baños comunitarios.
comedores con mesas largas llenas de viejos abandonados. Y había notas escritas a mano en los márgenes. Letra de Sonia. Anotaciones sobre precios. $400 al mes. $500 al mes. Comentarios como este es el más barato o acepta pensión como pago. Ellos estaban planeando internarme. Estaban planeando quitarme mi casa y meterme en un asilo. Deshacerse de mí como si fuera basura. Como si fuera un mueble viejo que ya no servía. Y todo estaba calculado. Todo estaba pensado. No era un impulso. No era una idea loca. Era un plan. Un plan detallado que llevaban meses preparando. Seguí buscando entre los papeles con las manos temblorosas. Encontré más cosas. Conversaciones impresas de WhatsApp entre Sonia y Hugo. Conversaciones donde hablaban de mí. Donde se reían de mí. Donde planeaban mi futuro sin consultarme. Tu mamá es tan tonta. No sospecha nada. Eso había escrito Hugo. Lo sé. Hace lo que sea por no quedarse sola. Es patética. Eso había respondido Sonia. Mi hija. Mi única hija. ¿Cuándo crees que podamos sacarla de aquí? Preguntaba Hugo. Pronto. El documento ya está listo. Solo falta registrarlo. Una vez que la casa esté a mi nombre, podemos meterla en el asilo más barato y vender la casa. Con ese dinero podemos comprar algo mejor en la ciudad. ¿Y si se niega a ir al asilo? No puede negarse. Una vez que venda la casa, no tendrá opciones. Además, le diremos que es por su bien. Que está muy viejita para vivir sola. Que necesita cuidados. Se lo tragará como se ha tragado todo lo demás. Leí esas palabras una y otra vez. No podía creerlo. No podía procesar que mi propia hija hubiera escrito eso. Que pensara eso de mí. Tonta. Patética. Viejita. Como si yo no fuera una persona. Como si no tuviera sentimientos. Como si no importara. Había más conversaciones. Más planes. Hablaban de qué hacer con mis muebles. Con mis cosas. Con los recuerdos de toda una vida. La mayoría es basura vieja. Lo tiramos todo. Decía Hugo. Y Sonia estaba de acuerdo. Todo a la basura. Mis fotos. Mis recuerdos. La vida que construí con mi esposo. Todo desechable. También había investigaciones sobre cómo declarar a alguien incapaz mentalmente. Cómo obtener un poder legal sobre una persona mayor. Cómo hacerse cargo de las finanzas de un anciano. Ellos estaban explorando todas las opciones. Todas las formas posibles de quitarme todo. De controlarme. De eliminarme de sus vidas mientras se quedaban con lo mío. Me quedé sentada en esa cama por no sé cuánto tiempo. Los papeles esparcidos a mi alrededor. Las lágrimas corriendo por mis mejillas. Lágrimas silenciosas. Lágrimas de dolor profundo. Dolor que nacía desde el centro de mi pecho y se expandía por todo mi cuerpo. Un dolor físico. Real. Como si me hubieran clavado un cuchillo en el corazón. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento mi hija se había convertido en esta persona? ¿En qué momento el amor se había transformado en codicia? ¿Cuándo dejé de ser su madre para convertirme en un obstáculo? En algo que eliminar. Pensé en todas las veces que la había cargado cuando era bebé. En todas las noches sin dormir cuando estaba enferma. En todos los sacrificios que hice para darle una buena educación. Para comprarle ropa nueva. Para que nunca le faltara nada. Trabajé doble turno en el hospital durante años para pagarle la universidad. Me salté comidas para que ella pudiera comer bien. Usé la misma ropa durante años para que ella pudiera estar a la moda. ¿Y todo para qué? Para que ahora me llamara tonta. Patética. Para que planeara encerrarme en un asilo y tirar mis recuerdos a la basura. Para que falsificara mi firma y me robara mi casa. La casa que su padre y yo construimos con tanto esfuerzo. La casa donde ella creció. Donde celebramos sus cumpleaños. Donde curamos sus rodillas raspadas. Donde secamos sus lágrimas. Esa casa que ahora querían arrebatarme. Escuché un ruido afuera. Un carro que se estacionaba. Me asusté. Rápidamente guardé todos los papeles exactamente como los había encontrado. Cerré el cajón.
Me aseguré de que todo estuviera en su lugar. No podían saber que yo sabía. No todavía. Necesitaba tiempo para pensar, para planear, para decidir qué hacer con esta información que acababa de destrozarme el alma. Salí de la habitación. Fui a la cocina. Me lavé la cara en el fregadero. Respiré profundo. Cuando Sonia entró por la puerta minutos después, yo estaba pelando papas para la cena. Como todos los días. Como si nada hubiera pasado. Como si mi mundo no se hubiera derrumbado esa mañana. Pero algo había cambiado. Algo dentro de mí se había roto. Y al mismo tiempo, algo nuevo había nacido. Algo frío. Algo calculador. Algo que no iba a quedarse callado. No esta vez. Los días siguientes fueron los más extraños de mi vida. Seguía cocinando. Seguía limpiando. Seguía obedeciendo cada orden que me daban. Pero por dentro algo había cambiado completamente. Ya no era la misma mujer. Ya no era la madre ingenua que creía que el amor lo solucionaba todo. Ahora era otra persona. Alguien que había visto la verdad. Alguien que sabía exactamente lo que pensaban de ella. Y esa persona no iba a quedarse de brazos cruzados. La primera noche después de descubrir los documentos apenas pude dormir. Me quedé despierta en mi cama mirando el techo. Pensando. Calculando. Tratando de decidir qué hacer. Una parte de mí quería confrontarlos inmediatamente. Gritarles. Echarlos de mi casa esa misma noche. Pero otra parte, la parte más inteligente, me decía que esperara. Que pensara bien. Que si actuaba por impulso, ellos tendrían ventaja. Tenían el documento falsificado. Podrían usarlo. Podrían complicarme la vida de formas que yo ni siquiera imaginaba. Necesitaba un plan. Necesitaba ser más inteligente que ellos. Necesitaba protegerme legal y emocionalmente. Y necesitaba hacerlo sin que sospecharan nada. Si ellos descubrían que yo sabía, podrían acelerar sus planes. Podrían registrar el documento falso antes de que yo pudiera detenerlos. Podrían llevarme a algún médico corrupto que me declarara incapaz. No podía arriesgarme. Al día siguiente llamé a Lourdes. Mi amiga. Mi confidente. La única persona en el mundo en quien podía confiar completamente. Le dije que necesitaba verla urgentemente. Quedamos en una cafetería lejos de mi barrio. Un lugar donde nadie nos conociera. Donde pudiéramos hablar sin que nadie escuchara. Cuando le conté todo, cuando le mostré las fotos que había tomado de los documentos con mi celular, Lourdes se puso pálida. Sus manos temblaron al sostener el teléfono. Sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia. Isaura, esto es horrible. Esto es un crimen. Tienes que denunciarlos. Tienes que ir a la policía ahora mismo. Pero yo ya había pensado en eso. Ir a la policía era arriesgado. El documento falsificado parecía muy real. ¿Y si los policías no me creían? ¿Y si pensaban que yo era una anciana confundida? ¿Y si Sonia lloraba y decía que yo le había dado permiso para hacer el documento y que ahora me estaba arrepintiendo? Necesitaba algo más sólido. Necesitaba pruebas irrefutables. Necesitaba protección legal antes de hacer cualquier movimiento. Lourdes entendió. Ella conocía a un abogado. Rafael Bravo. Un hombre honesto que había ayudado a su hermana con un problema de herencia años atrás. Alguien de confianza. Alguien que no hablaría con nadie sobre mi caso. Me dio su número. Esa misma tarde lo llamé desde el teléfono de Lourdes. No quería que quedara registro de la llamada en mi propio celular. Sonia revisaba mi teléfono a veces. Decía que era para asegurarse de que yo no estuviera siendo estafada por llamadas falsas. Ahora entendía que en realidad me estaba vigilando. Rafael Bravo aceptó verme al día siguiente. Fui a su oficina en el centro de la ciudad. Un edificio viejo pero digno. Su oficina estaba en el tercer piso. Era pequeña pero ordenada. Libros de leyes llenaban las paredes. El escritorio estaba lleno de papeles pero organizados en pilas perfectas. Rafael era un hombre de unos 50 años. Cabello gris. Lentes gruesos. Voz calmada. Me recibió con amabilidad y me ofreció café. Le conté todo. Cada detalle. Le mostré las fotos de los documentos.
Le expliqué cómo Sonia y Hugo me trataban, cómo habían llegado a mi casa, cómo nunca habían pagado nada, cómo planeaban internarme en un asilo. Mientras yo hablaba, Rafael tomaba notas. Su expresión era seria, profesional. No me miraba con lástima, sino con respeto, como si mis palabras importaran, como si yo importara. Cuando terminé de hablar, Rafael dejó su pluma sobre el escritorio y me miró directamente a los ojos. Señora Isaura, lo que su hija y su yerno están haciendo es falsificación de documentos. Es un delito grave. Podrían ir a prisión por esto. Pero tiene razón en ser cautelosa. Si ese documento se registra antes de que actuemos, aunque sea falso, nos complicará las cosas legalmente. Necesitamos movernos rápido, pero inteligentemente. Me explicó el plan. Primero, necesitábamos asegurar mi casa legalmente. Hacer un documento real, legal, irrefutable que estableciera que la casa era mía y solo mía. Un documento que dejara claro que yo no había vendido nada a nadie. Segundo, necesitábamos evidencia adicional de sus intenciones. Las fotos que yo había tomado eran buenas, pero necesitábamos más. Grabaciones de audio, si era posible. Más pruebas documentales. Tercero, necesitábamos testigos. Gente que pudiera declarar que yo estaba en pleno uso de mis facultades mentales. Que no estaba siendo manipulada. Que no estaba confundida. ¿Cuánto va a costar todo esto?, pregunté. Yo tenía algo de dinero ahorrado. No mucho. $800 que había guardado en una cuenta de banco que Sonia no conocía. Dinero que había juntado centavo por centavo durante años. Mi fondo de emergencia. Y definitivamente esto era una emergencia. Rafael me miró con gentileza. Señora Isaura, esto va a costar alrededor de $1,500. Sé que es mucho dinero. Podemos hacer un plan de pagos si necesita. Pero necesitamos empezar ya. Cada día que pasa es un riesgo. Yo tenía 800. Necesitaba 700 más. Le dije que le pagaría la mitad ahora y el resto en 2 meses cuando recibiera mi siguiente pensión. Rafael aceptó. Sacó los papeles necesarios. Me explicó cada documento antes de que yo firmara. Me gustó eso. Que me explicara todo. Que no me tratara como si fuera tonta. Como si no pudiera entender. El primer documento era una declaración legal de que mi casa era mi propiedad exclusiva. Que nunca la había vendido ni donado a nadie. Que cualquier documento que dijera lo contrario era fraudulento. Firmé con mano firme. La fecha quedó registrada. Septiembre 12. Un día que jamás olvidaría. Rafael también me recomendó contratar a una investigadora privada. Alguien que pudiera seguir a Sonia y Hugo. Que pudiera averiguar si tenían más planes de los que yo ya conocía. Que pudiera documentar sus actividades. Era caro. $300 por semana. Pero Rafael conocía a alguien que me haría un descuento. Una mujer. Alma Carillo. Excelente en su trabajo. Discreta. Confiable. Acepté todo. No tenía opción. Este era el momento de actuar o perder todo. Usé los $800 que tenía ahorrados. Le di 400 a Rafael como adelanto. Contraté a Alma por 2 semanas con los otros 400. Tendría que vivir muy ajustada el próximo mes. Tendría que inventar excusas de por qué no había dinero para ciertas cosas en la casa. Pero no importaba. Esto era más importante. Alma comenzó su trabajo inmediatamente. Me pidió que actuara completamente normal en casa. Que no cambiara nada en mi rutina. Que no les diera ninguna razón para sospechar. Me dio un pequeño dispositivo de grabación. Del tamaño de un encendedor. Me enseñó a usarlo. A esconderlo en mi bolsillo. A activarlo cuando ellos hablaran. Especialmente cuando hablaran de mí. De sus planes. De la casa. De cualquier cosa relevante. Los siguientes días fueron actuación pura. Cada mañana me levantaba y fingía ser la misma Isaura de siempre. La Isaura sumisa. La Isaura que obedecía. La Isaura que no sabía nada. Preparaba el desayuno. Limpiaba. Lavaba ropa. Servía la cena. Y todo el tiempo, el dispositivo de grabación estaba en mi bolsillo. Capturando cada palabra cruel.
Cada comentario despectivo. Cada plan que ellos discutían pensando que yo no entendía nada. Hugo hablaba por teléfono con sus amigos. Decía cosas como: sí, estamos viviendo gratis. La vieja paga todo. Es estúpida pero útil. Yo grababa. Sonia hablaba con su amiga Rita. Decía: mi mamá es tan ingenua. Cree que la queremos. No sabe que solo estamos esperando el momento de sacarla de aquí. Yo grababa. Conversaban entre ellos en la noche, pensando que yo no escuchaba. Creo que podemos registrar el documento el próximo mes. Ella no sospecha nada. Yo grababa todo. También comencé a actuar un poco más olvidadiza de lo normal. Dejaba cosas en lugares equivocados a propósito. Preguntaba la misma cosa 2 veces. Me confundía con las fechas. Quería que ellos pensaran que realmente estaba perdiendo la cabeza. Que su plan de declararme incapaz sería fácil. Mientras más confiados estuvieran, más descuidados serían. Y yo necesitaba que bajaran la guardia. Funcionó. Hugo empezó a hacer comentarios. Su mamá está peor cada día. El otro día me preguntó 3 veces qué día era. Sonia respondía: lo sé. Es perfecto. Cuando vayamos al médico, él verá que realmente necesita ayuda. Nadie cuestionará que la internemos. Cada palabra era un puñal en mi corazón. Pero cada palabra también era evidencia. Evidencia que estaba siendo grabada. Evidencia que un día les costaría muy cara. Alma Carillo me traía informes cada 3 días. Me contaba a dónde iban Sonia y Hugo. Con quién se reunían. ¿Qué hacían? Descubrió que Hugo gastaba dinero en apuestas deportivas. Que Sonia compraba ropa cara con tarjetas de crédito que no podía pagar. Que ambos tenían deudas. Muchas deudas. Más de $20,000 entre los dos. Por eso necesitaban mi casa. No solo por codicia, sino por desesperación económica. También descubrió algo más. Habían consultado a un notario corrupto. Alguien que por $1,000 registraría el documento falsificado sin hacer muchas preguntas. Ya habían pagado 500 de adelanto. Planeaban completar el pago y registrar el documento antes de Navidad. Antes de fin de año. Para empezar el año nuevo como dueños de mi casa. No tenía mucho tiempo. 2 meses tal vez. 2 meses para juntar todas las pruebas. Para protegerme legalmente. Para preparar mi contraataque. 2 meses en los que cada día tenía que fingir. Cada día tenía que sonreír mientras por dentro planeaba su caída. Cada día tenía que ser la víctima perfecta mientras en realidad me estaba convirtiendo en algo completamente diferente. En una mujer que no iba a dejarse destruir sin pelear. Octubre pasó lento como miel fría. Cada día era una tortura silenciosa. Cada mañana me despertaba con el peso del engaño sobre mis hombros. Tenía que fingir demencia. Tenía que actuar débil. Tenía que ser la anciana perfecta para su plan. Y lo hacía bien. Demasiado bien. A veces me asustaba lo buena actriz que me había vuelto. Me preguntaba si esta nueva Isaura había estado siempre dentro de mí, esperando el momento de salir. Las grabaciones se acumulaban. Tenía ya más de 20 conversaciones documentadas. Conversaciones donde Sonia y Hugo hablaban de mí como si fuera un animal. Como si fuera un problema que resolver. Rafael Bravo revisaba cada grabación. Tomaba notas meticulosas. Me decía que teníamos un caso sólido. Muy sólido. Pero necesitábamos el momento perfecto para actuar. No podíamos precipitarnos. Alma Carillo seguía investigando. Me trajo más información devastadora. Hugo tenía una amante. Una mujer de 30 años que trabajaba en un bar. Le había prometido que pronto tendría dinero. Mucho dinero. Que comprarían una casa juntos. Que dejarían esta ciudad. Sonia no sabía nada. O tal vez sí sabía y no le importaba. Tal vez su matrimonio ya estaba muerto hace tiempo y solo se mantenían juntos por conveniencia. Por codicia. Por mi casa. Yo usaba toda esta información para alimentar mi rabia. Para no flaquear. Porque había momentos, lo confieso, en que mi corazón de madre quería ceder. Había momentos en que veía a Sonia sentada en el sofá y recordaba a la niña que había sido. La niña de 7 años que corría a abrazarme cuando llegaba del trabajo.
La adolescente que me contaba sus secretos. La joven que me presentó a Hugo con los ojos llenos de amor. ¿Dónde había quedado esa Sonia? ¿Cuándo se había convertido en esta extraña que planeaba destruirme? Pero entonces escuchaba las grabaciones otra vez. Escuchaba su voz diciendo que yo era patética, que era un estorbo, que no podía esperar a deshacerse de mí. Y mi corazón de madre se endurecía nuevamente. Se convertía en piedra, en hielo, en algo que ya no sentía dolor, sino solo determinación. A mediados de octubre, Rafael me llamó con una propuesta. Era hora de pensar en el contraataque. No solo en defendernos, sino en atacar. En darles una lección que nunca olvidarían. En exponerlos públicamente. En asegurarnos de que el mundo supiera exactamente quiénes eran Sonia y Hugo Salinas. ¿Qué tiene en mente?, pregunté. Estábamos sentados en su oficina. Afuera llovía. El sonido de la lluvia contra la ventana era como un tambor marcando el ritmo de mi venganza. Rafael se reclinó en su silla. Señora Isaura, ellos están planeando algo para Navidad. Según la información que tenemos, quieren tener todo listo antes de fin de año. ¿Qué tal si les damos lo que quieren? ¿Qué tal si los dejamos creer que ganaron? Y entonces, en el momento de su triunfo, les mostramos la verdad. Frente a todos. Frente a su familia. Frente a sus amigos. Exposición pública total. La idea me gustó. Me gustó mucho. Había algo poético en eso. Dejar que subieran a la cima de su arrogancia. Que se sintieran invencibles. Que creyeran que me habían derrotado completamente. Y entonces tirarlos desde esa altura. Dejar que se estrellaran contra el suelo de la realidad. Contra las consecuencias de sus actos. ¿Cómo lo haríamos?, pregunté. Mi voz sonaba diferente. Más fría. Más calculadora. Lourdes, que estaba conmigo en esa reunión, me miró con algo parecido al miedo en sus ojos. Creo que en ese momento se dio cuenta de que su amiga había cambiado para siempre. Rafael explicó el plan. Era brillante. Era cruel. Era perfecto. Dejaríamos que Hugo invitara a su familia a mi casa para Navidad. No pondríamos resistencia. Bueno, pondríamos resistencia inicial para que pareciera real. Para que ellos no sospecharan. Pero eventualmente cederíamos. Les daríamos permiso. Les ayudaríamos a planear la celebración. Les haríamos creer que finalmente me habían quebrado. Que finalmente había aceptado mi lugar como la anciana sumisa que ellos querían que fuera. Y durante esa cena de Navidad, con todos sus parientes presentes, con toda su familia mirando, expondríamos todo. Mostraríamos los documentos falsificados. Reproduciríamos las grabaciones. Presentaríamos las pruebas de sus deudas, de la amante de Hugo, de sus planes para internarme en un asilo. Todo frente a todos. Humillación pública total. Pero hay algo más, dijo Rafael con una sonrisa pequeña. Algo que garantizará que nunca puedan hacerle daño. Vamos a hacer que usted done esta casa a una fundación de caridad. Una donación legal, irrevocable, que entrará en efecto el día de su muerte. La casa seguirá siendo suya mientras viva. Usted podrá vivir aquí hasta sus últimos días. Pero cuando usted ya no esté, la casa se convertirá en un refugio para mujeres maltratadas. En su memoria. Las lágrimas corrieron por mis mejillas. No de tristeza, sino de algo más profundo. De justicia. De dignidad recuperada. Sonia no tendría nada. Hugo no tendría nada. Todo su plan habría sido por nada. Y algo bueno saldría de todo este dolor. Algo que ayudaría a otras mujeres. Otras madres. Otras viudas que necesitaran un lugar seguro. Hagámoslo. Dije. Hagámoslo todo. Los siguientes días fueron de preparación intensa. Rafael preparó todos los documentos de la donación. Visitamos la Fundación de Caridad. Una organización pequeña pero seria que ayudaba a mujeres en situaciones difíciles. Les conté mi historia. Lloraron conmigo. Aceptaron la donación con gratitud y respeto. Firmamos todo. Quedó registrado legalmente. La casa ya no era una herencia. Ya no era algo que Sonia pudiera reclamar nunca. También preparamos la presentación para la noche de Navidad.
Rafael contrató a un técnico que instalaría discretamente un proyector y bocinas en mi sala. Algo que pudiera mostrar videos y reproducir audios. Lourdes se encargaría de operarlo durante la cena. Ella estaría ahí como mi invitada. Como mi amiga. Nadie sospecharía nada. Alma terminó su investigación. Me entregó un informe completo. 50 páginas de evidencia. Fotos de Hugo con su amante. Registros de sus apuestas. Documentos de sus deudas. Correos electrónicos entre Sonia y el notario corrupto. Todo organizado. Todo documentado. Todo listo para ser presentado. A finales de octubre, Hugo mencionó casualmente durante la cena que su familia quería conocer la casa. Que sería lindo pasar la Navidad todos juntos. Sonia me miró esperando que yo dijera que no. Esperando que me opusiera para poder amenazarme otra vez. Para poder usar su arma favorita. La amenaza de irse para siempre. Pero yo sonreí. Una sonrisa cansada. Derrotada. Exactamente la sonrisa que ellos querían ver. Está bien. Dije con voz suave. Si eso los hace felices. Podemos pasar la Navidad aquí. Con su familia. Sonia y Hugo se miraron sorprendidos. No esperaban que fuera tan fácil. ¿De verdad, mamá? Preguntó Sonia con desconfianza en su voz. De verdad. Respondí. Ustedes tienen razón. Es Navidad. Es tiempo de familia. Que vengan todos. Yo cocinaré. Prepararé la casa. Será una Navidad memorable. No mentía. Sería memorable. Pero no de la forma que ellos imaginaban. Hugo se emocionó. Comenzó a hacer llamadas esa misma noche, invitando a sus tíos, sus primos, sus amigos. 30 personas confirmaron. 30 testigos de lo que estaba por venir. Perfecto. Noviembre llegó con frío intenso. Yo comencé los preparativos. Compré decoraciones navideñas. Más de las que normalmente compraría. Luces. Guirnaldas. Un árbol grande. Quería que todo se viera festivo. Quería que todo se viera perfecto. Porque esta sería mi última Navidad en esta casa como la Isaura que había sido. Después de esto, todo cambiaría. Sonia me ayudaba con las decoraciones. Por primera vez en meses parecía estar de buen humor. Reía. Conversaba conmigo. Casi parecía la hija que yo recordaba. Pero yo ya no me dejaba engañar. Sabía que su alegría no era por estar conmigo. Era porque creía que había ganado. Creía que finalmente me había quebrado. Que finalmente era la dueña de esta casa. Que su plan estaba funcionando. Déjala creer. Me decía a mí misma cada noche. Déjala disfrutar estas semanas. Porque después de Navidad, después de que caiga la máscara, nunca volverá a sonreír así. Hugo también estaba diferente. Más amable. Incluso me ayudó a mover el árbol a la sala. Me preguntó si necesitaba algo del supermercado. Actuación pura. Los dos estaban actuando. Y yo también actuaba. 3 actores en una obra de teatro. Pero solo yo conocía el final real de la historia. Rafael me visitaba semanalmente. Repasábamos el plan una y otra vez. Cada detalle. Cada momento. Cada palabra que yo diría. Teníamos un guión. Ensayé mi discurso frente al espejo. Una y otra vez. Hasta que cada palabra sonaba perfecta. Hasta que cada pausa era exacta. Hasta que mi voz no temblaba más. Lourdes también ensayaba. Ella manejaría la tecnología. Sabría exactamente cuándo mostrar cada documento. Cuándo reproducir cada audio. Cuándo proyectar cada foto. Teníamos señales secretas. Si yo tocaba mi collar, ella sabría que era momento de la siguiente diapositiva. Si yo bebía agua, momento del siguiente audio. Todo coreografiado como un ballet. Diciembre llegó más rápido de lo que esperaba. Las calles se llenaron de luces navideñas. Los vecinos decoraron sus casas. Las tiendas tocaban villancicos. Todo el mundo estaba en modo celebración. Y yo también. Pero mi celebración sería diferente. Mi celebración sería justicia. 10 días antes de Navidad, Hugo recibió una llamada. Su tío Omar no podría venir.
Un problema de salud. 29 personas entonces. Todavía suficientes testigos. Todavía suficiente audiencia para el espectáculo que estaba por comenzar. Yo cocinaba, preparaba, limpiaba, decoraba y sonreía. Sonreía todo el tiempo. Una sonrisa que Sonia interpretaba como resignación, como derrota, pero que en realidad era anticipación. Era la sonrisa de alguien que sabe que la justicia está cerca, muy cerca. 24 de diciembre. El día había llegado finalmente. Me desperté a las 5 de la mañana, aunque no había dormido realmente. Había pasado la noche mirando el techo de mi habitación, repasando mentalmente cada paso del plan, cada palabra que diría, cada momento que estaba por venir. Mi corazón latía rápido, pero no era miedo. Era algo diferente. Era la calma antes de la tormenta. Me levanté de la cama. Mis rodillas crujieron como siempre. Me miré al espejo del baño. Una mujer de 72 años me devolvió la mirada. Cabello gris recogido en un moño simple. Arrugas alrededor de los ojos. Manos manchadas por la edad. Pero mis ojos brillaban con algo nuevo. Con determinación. Con fuerza. Con justicia. Me vestí con cuidado. Escogí mi mejor vestido. El azul oscuro que mi esposo me había regalado en nuestro último aniversario juntos. Me puse el collar de perlas que había sido de mi madre. Me maquillé ligeramente. Quería verme digna. Quería verme fuerte. Porque hoy no era el día de la víctima. Hoy era el día de la guerrera. Bajé a la cocina a las 6. Sonia y Hugo todavía dormían. La casa estaba en silencio. Comencé a cocinar. Había planeado un menú completo. Pavo asado. Puré de papas. Ensalada. Pan casero. Pastel de manzana. Comida para 30 personas. Mis manos se movían automáticamente. Había cocinado estas recetas 1000 veces. Pero hoy cada movimiento tenía un significado especial. Esta sería la última vez que cocinaba para Sonia. La última cena que compartiríamos como madre e hija. Lourdes llegó a las 8 de la mañana. Traía una maleta pequeña con el equipo. El proyector. Los cables. La laptop con todos los archivos. Entramos todo discretamente a mi habitación. Sonia se despertó y la saludó sin sospechar nada. Lourdes era mi amiga. Era normal que estuviera ahí para la cena de Navidad. Nadie cuestionó su presencia. A las 10, Lourdes y yo instalamos todo mientras Sonia y Hugo salían a comprar bebidas. Colocamos el proyector en un estante alto donde no se notara. Conectamos los cables detrás de los muebles. Probamos que todo funcionara. La pantalla blanca que colgamos en la pared dijimos que era para proyectar fotos familiares durante la cena. Una idea que a Sonia le pareció encantadora. No sabía que las fotos que verían serían muy diferentes a las que ella imaginaba. El técnico que Rafael había enviado vino disfrazado de repartidor. Verificó que todo estuviera funcionando perfectamente. Me enseñó a Lourdes y a mí los controles una vez más. Me dio un pequeño micrófono inalámbrico para que mi voz se escuchara clara cuando llegara el momento. Lo escondí en el collar de perlas. Nadie lo notaría. A la 1 de la tarde comenzaron a llegar los invitados. Primero llegaron los padres de Hugo. Herminia y Alfredo Salinas. Una pareja mayor de aspecto humilde. Me saludaron con respeto. Me agradecieron por abrir mi casa. Parecían buena gente. Me dio pena que tuvieran que presenciar lo que estaba por venir. Pero era necesario. Ellos necesitaban saber qué clase de hijo habían criado. Después llegaron los tíos. Los primos. Los amigos. La casa se llenó de gente. De ruido. De risas. Todos traían regalos. Todos traían comida adicional. Todos parecían genuinamente felices de estar ahí. De celebrar juntos. No tenían idea de que estaban a punto de presenciar algo completamente diferente a una celebración. Hugo actuaba como el anfitrión perfecto. Presentaba a todos. Mostraba la casa como si fuera suya. Como si él hubiera vivido ahí toda su vida. Decía cosas como: esta es nuestra sala y nuestro jardín está un poco descuidado, pero lo arreglaremos en primavera.
nuestra. Como si yo no existiera. Como si esta casa no tuviera dueña. Sonia también jugaba su papel. La hija atenta. Me traía agua. Me preguntaba si necesitaba ayuda en la cocina. Me presentaba a los parientes de Hugo como mi mamá, que es tan generosa que nos abrió su casa. Generosa. Esa palabra otra vez. Pero su tono era condescendiente. Como cuando hablas de un niño que hace algo lindo sin entender realmente lo que hace. Yo sonreía. Asentía. Servía comida. Rellenaba vasos. Actuaba como la anfitriona perfecta. Como la abuela dulce que todos esperaban. Y todo el tiempo, el micrófono escondido en mi collar esperaba. El proyector escondido en el estante esperaba. La justicia esperaba. A las 4 de la tarde nos sentamos todos a comer. Habíamos juntado todas las mesas de la casa. La mesa del comedor. La mesa de la cocina. Incluso una mesa plegable que saqué del garaje. 30 personas sentadas. 30 pares de ojos mirando el pavó dorado en el centro. 30 bocas saboreando la comida que yo había preparado con mis propias manos. Hugo se puso de pie. Levantó su copa. Quería hacer un brindis. Por supuesto que quería. Era su momento de brillar. Su momento de ser el hombre importante frente a su familia. Todos guardaron silencio. Todos lo miraron. Quiero agradecer a mi suegra Isaura, dijo con voz fuerte, por abrirnos su casa, por permitirnos celebrar esta Navidad aquí. Sé que no ha sido fácil para ella tener tanta gente, pero ella entiende lo importante que es la familia. Todos levantaron sus copas. Todos dijeron salud. Todos bebieron. Yo también levanté mi copa. También bebí. Y sonreí. Porque su brindis era perfecto. Era el momento perfecto para comenzar. Cuando todos volvieron a sentarse, cuando el ruido de conversaciones comenzó nuevamente, yo me puse de pie. Todos me miraron sorprendidos. La abuelita callada estaba de pie, queriendo hablar. ¡Qué encantador! Yo también quiero decir algo, dije con voz suave. Todos volvieron a guardar silencio. Sonia me miraba con una sonrisa nerviosa. Hugo frunció el ceño ligeramente. Pero ninguno podía hacer nada sin parecer groseros, sin arruinar la fachada de familia feliz que habían construido. Quiero agradecer a todos por venir hoy. Continué. Es lindo tener la casa llena otra vez. Desde que mi esposo murió hace 5 años, esta casa ha estado muy vacía, muy silenciosa. Así que cuando Sonia y Hugo vinieron a vivir conmigo hace 2 años, pensé que la soledad había terminado. Pensé que volvería a tener familia. Mi voz se quebró ligeramente. No estaba actuando ahora. Esta emoción era real. Pero hice una pausa. Todos estaban atentos ahora. Toda la mesa me miraba. Pero aprendí que la familia no es solo vivir bajo el mismo techo. La familia es respeto. Es amor. Es honestidad. Toqué mi collar. La señal para Lourdes. Y me temo que he descubierto que no todos aquí entienden eso. Sonia se puso pálida. Hugo dejó de masticar. Ambos me miraban con los ojos muy abiertos. Empezaban a entender que algo no estaba bien. Que esto no era el discurso de agradecimiento que esperaban. La pantalla blanca en la pared se iluminó. El proyector comenzó a funcionar. La primera imagen apareció. Era el documento falsificado. Mi supuesta firma vendiendo la casa a Sonia por $1. Ampliado. Visible para todos. Dije señalando la pantalla. Este es un documento que encontré hace 3 meses escondido en la habitación de mi hija. Un documento que dice que yo vendí esta casa a Sonia. Un documento que yo nunca firmé. Un documento cuya firma fue falsificada. El silencio en la sala era absoluto. Nadie respiraba. Todos miraban la pantalla. Después me miraban a mí. Después miraban a Sonia y Hugo, tratando de entender qué estaba pasando. Mamá. Sonia intentó levantarse. Su voz temblaba. Mamá, ¿qué estás haciendo? ¿De qué hablas? Siéntate. Sonia. Dije con voz firme. No he terminado. Y por primera vez en 2 años, mi hija me obedeció. Se sentó. Porque el tono de mi voz no admitía discusión.
porque todos la estaban mirando, porque no tenía opción. Bebí agua. La señal para el siguiente elemento. Lourdes comenzó a reproducir el primer audio. La voz de Sonia llenó la sala. Tu mamá es tan tonta. No sospecha nada. Y la voz de Hugo respondiendo. Lo sé. Hace lo que sea por no quedarse sola. Es patética. Las caras alrededor de la mesa cambiaron. Horror. Shock. Incredulidad. Los padres de Hugo miraban a su hijo como si fuera un extraño. Los tíos murmuraban entre ellos. Los primos bajaban la vista avergonzados. Hay más. Dije. Mucho más. Y la noche apenas comenzaba. El segundo audio comenzó a reproducirse. Esta vez era una conversación más larga, más detallada, más cruel. La voz de Hugo preguntando cuándo podrían sacarme de la casa. La voz de Sonia respondiendo que pronto. Que el documento ya estaba listo. Que solo faltaba registrarlo. Que una vez que la casa estuviera a su nombre, podrían meterme en el asilo más barato y vender la propiedad. Que con ese dinero comprarían algo mejor en la ciudad. Cada palabra era un martillo golpeando el silencio de la sala. Cada frase hacía que las caras de los invitados se contrajeran más en gestos de disgusto. Herminia, la madre de Hugo, tenía las manos sobre la boca. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Alfredo, su padre, miraba a su hijo con una expresión que nunca había visto en el rostro de un padre. Decepción absoluta. Vergüenza profunda. Apaga eso. Hugo gritó finalmente. Se levantó de su silla tan bruscamente que la tiró hacia atrás. Esto es ridículo. Esas grabaciones son falsas. Están editadas. Su voz temblaba. Su rostro estaba rojo de furia y pánico. Sabía que estaba siendo expuesto. Que su máscara estaba cayendo frente a todos. ¿Falsas? Pregunté con calma. ¿Quieres decir que esa no es tu voz, Hugo? ¿Que no eres tú el que está hablando? Todos en esta sala pueden reconocer tu voz. La voz de mi hija. ¿O acaso vas a decir que alguien contrató actores para imitar sus voces exactamente? Mamá, por favor. Sonia había comenzado a llorar. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia. De humillación. Por favor, detén esto. Esto es Navidad. Esto es vergonzoso. ¿Cómo puedes hacer esto frente a toda la familia de Hugo? ¿Vergonzoso? Repetí. ¿Para quién, Sonia? ¿Para ti? ¿Para Hugo? Porque para mí, lo vergonzoso fue descubrir que mi propia hija planeaba robarme mi casa. Que planeaba encerrarme en un asilo. Que me llamaba tonta y patética a mis espaldas. Eso sí fue vergonzoso. Toqué mi collar nuevamente. La siguiente imagen apareció en la pantalla. Eran los mensajes de WhatsApp impresos. Ampliados. Legibles para todos. Conversaciones entre Sonia y Hugo. Conversaciones donde se reían de mí. Donde planeaban mi futuro sin consultarme. Donde calculaban cuánto dinero obtendrían de la venta de mi casa. Una de las tías de Hugo, una mujer llamada Rita Mesa, se puso de pie. Esto no puede ser real. Dijo mirando a Hugo. Dime que esto no es real. Dime que no planeabas hacer esto a tu suegra. A la mujer que les dio un techo cuando no tenían nada. Hugo no respondió. No podía. Su boca se abría y se cerraba, pero no salían palabras. Era como ver a un pez fuera del agua. Desesperado. Ahogándose en su propia mentira. Bebí agua otra vez. Lourdes cambió a la siguiente serie de documentos. Estos eran diferentes. Eran los registros financieros que Alma había conseguido. Las deudas de Hugo. Más de $12,000 en tarjetas de crédito. $5,000 en préstamos personales. $3,000 en apuestas deportivas. Todo proyectado en la pantalla para que todos lo vieran. Mi yerno tiene muchas deudas. Expliqué con voz calmada. Deudas que no puede pagar con su salario. Deudas que crecen cada mes. Por eso necesitaba mi casa. No por amor a su familia. No por querer cuidarme. Sino porque necesitaba dinero desesperadamente. Basta. Hugo gritó otra vez. No tienes derecho a mostrar mi información privada. Esto es ilegal. Te voy a demandar. Me reí.
Fue una risa corta y seca, pero fue genuina. ¿Demandarme? ¿Tú? ¿El hombre que falsificó mi firma? ¿El hombre que planeaba robarme mi casa? Por favor, Hugo, hazlo. Demándame. Me encantaría verte explicar todo esto frente a un juez. La siguiente imagen apareció. Esta era más dolorosa de mostrar, pero necesaria. Eran fotos de Hugo con otra mujer. Fotos tomadas por Alma durante su investigación. Hugo besando a una mujer en un bar. Hugo entrando con ella a un motel barato. Hugo abrazándola en un estacionamiento. Fechas y horas marcadas en cada foto. Sonia soltó un grito ahogado. Se puso de pie mirando las fotos. Mirando a Hugo. ¿Quién es ella? Su voz era un susurro roto. ¿Quién es esa mujer, Hugo? Hugo no respondió. Miraba las fotos con horror. Después miró a Sonia. Después miró a toda la familia que los observaba. Su mundo se estaba derrumbando pieza por pieza. Y yo era quien sostenía el martillo. Su nombre es María Bravo. Respondí yo cuando Hugo no pudo. Trabaja en un bar del centro. Tu esposo le ha prometido que pronto tendrán dinero. Que comprarán una casa juntos. Que dejarán esta ciudad. Por supuesto, ese dinero vendría de la venta de mi casa. Mi casa que él planeaba robar. Sonia se dejó caer en su silla. Su rostro estaba blanco como papel. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero ya no eran lágrimas de rabia. Eran lágrimas de dolor real. De traición. Ella había traicionado a su madre. Y su esposo la había traicionado a ella. La justicia tenía muchas caras esa noche. Los invitados comenzaron a murmurar más fuerte. Algunos se levantaron para irse. No querían ser parte de esto. No querían presenciar más. Pero yo levanté la mano. Esperen, por favor. Dije. Todavía no he terminado. Necesito que todos escuchen el final. Porque esto no es solo sobre exponerlos. Esto es sobre asegurarme de que nunca puedan hacerle esto a nadie más. Todos volvieron a sentarse lentamente. Algunos por curiosidad. Otros por respeto hacia mí. Otros porque sentían que me lo debían después de presenciar mi humillación expuesta. Toqué mi collar una última vez. La imagen final apareció en la pantalla. Era un documento legal. El documento de donación que había firmado con Rafael. El documento que establecía que mi casa sería donada a una fundación de caridad al momento de mi muerte. Que nunca sería herencia de nadie. Que nunca podría ser vendida o reclamada por Sonia o por cualquier otra persona. Esta casa. Dije señalando la pantalla. Esta casa que mi esposo y yo construimos con 40 años de trabajo. Esta casa donde criamos a nuestra hija. Esta casa que Sonia y Hugo planeaban robarme. Esta casa ya no es mía para heredar. He donado esta propiedad a una fundación que ayuda a mujeres maltratadas. Cuando yo muera, esta casa se convertirá en un refugio. Un lugar seguro para mujeres que necesiten protección. Un lugar donde otras madres, otras viudas, otras mujeres puedan encontrar paz. Sonia levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. ¿Qué? Su voz era apenas audible. ¿Qué hiciste? Hice lo que tenía que hacer para protegerme. Respondí. Hice lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Me puse de pie. Dignamente. Firmemente. Ahora quiero que todos ustedes escuchen esto muy claramente. Sonia y Hugo tienen una semana para salir de mi casa. 7 días para empacar sus cosas y encontrar otro lugar donde vivir. Si no se van voluntariamente, tengo una orden judicial lista para desalojarlos. También tengo todas estas pruebas listas para presentar cargos criminales por falsificación de documentos. Cargos que podrían llevarlos a prisión. Hugo dio un paso hacia mí. Su rostro mostraba rabia pura. Tú, comenzó a decir con voz amenazante. Pero Alfredo, su padre, lo detuvo. Se puso de pie y agarró a su hijo del brazo. No te atrevas. Le dijo con voz dura. No te atrevas a acercarte a ella. Ya has hecho suficiente daño. Su padre, un hombre de casi 80 años, miraba a su hijo con una mezcla de vergüenza y tristeza que partía el corazón. Herminia también se puso de pie. Se acercó a mí. Tomó mis manos entre las suyas. Señora Isaura.
dijo con lágrimas en los ojos. Lo siento mucho. No sabíamos nada de esto. Si lo hubiéramos sabido. Su voz se quebró. No pude seguir hablando. No es su culpa. Le dije suavemente. Ustedes no sabían. Pero ahora saben. Ahora todos saben. Uno por uno, los invitados comenzaron a levantarse. Algunos se acercaron a mí. Me abrazaron. Me pidieron perdón en nombre de Hugo. Me dijeron que yo había hecho lo correcto. Otros se fueron en silencio, incómodos por haber presenciado algo tan íntimo y doloroso. En 20 minutos, la casa estaba casi vacía. Solo quedábamos Lourdes, Sonia, Hugo y yo. Y el silencio que pesaba como plomo entre nosotros. El silencio que siguió a la partida del último invitado era diferente a cualquier otro silencio que hubiera experimentado en mi vida. No era el silencio cómodo de las mañanas tranquilas. No era el silencio melancólico de la soledad. Era un silencio denso, pesado, lleno de verdades que ya no podían esconderse, lleno de consecuencias que apenas comenzaban a materializarse. Sonia seguía sentada en su silla. No había levantado la vista desde que los últimos invitados se fueron. Sus manos temblaban sobre la mesa. Su rostro estaba manchado de lágrimas y maquillaje corrido. Parecía más pequeña de lo que era. Como si toda su arrogancia, toda su crueldad, se hubieran evaporado dejando solo el cascarón vacío de lo que alguna vez fue mi hija. Hugo estaba de pie junto a la ventana. Miraba hacia la calle oscura. Sus manos estaban metidas en los bolsillos. Sus hombros estaban tensos. Podía ver cómo apretaba la mandíbula. Cómo su respiración era irregular. Rabia contenida. Humillación procesándose. Planes derrumbándose en su mente uno tras otro. Lourdes estaba a mi lado. Su mano descansaba suavemente en mi hombro. Un gesto de apoyo silencioso. De solidaridad. Ella había sido testigo de todo. Había ayudado a ejecutar cada paso del plan. Y ahora estaba aquí para lo que viniera después. Para protegerme si era necesario. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Sonia levantó la vista. Me miró con ojos hinchados. ¿Por qué? Su voz era apenas un susurro. ¿Por qué lo hiciste así? ¿Por qué frente a todos? ¿Por qué no me hablaste primero? La pregunta me sorprendió. Después de todo lo que había visto. Después de todas las pruebas presentadas. Después de escuchar sus propias palabras grabadas. Todavía no entendía. Todavía pensaba que ella era la víctima. ¿Hablarte primero? Repetí con calma. Sonia, tú planeabas robarme mi casa. Falsificaste mi firma. Planeabas encerrarme en un asilo contra mi voluntad. Y me preguntas por qué no te hablé primero. ¿De verdad no lo ves? Yo nunca. Comenzó a decir, pero su voz se apagó. No podía terminar la mentira. Las pruebas eran irrefutables. No había forma de negarlas. Hugo se volteó desde la ventana. Su rostro estaba rojo. Sus ojos brillaban con rabia apenas contenida. Esto es una trampa, dijo con voz cortante. Tú nos tendiste una trampa. Nos dejaste creer que habíamos ganado solo para humillarnos públicamente. Eso es cruel. Eso es venganza pura. ¿Venganza? Pregunté. Tal vez. Pero también es justicia. Ustedes jugaron un juego conmigo. Pensaron que yo era demasiado vieja, demasiado tonta, demasiado desesperada por compañía como para darme cuenta. Pero yo sí me di cuenta. Y decidí jugar mejor que ustedes. No tenías derecho. Hugo dio un paso hacia mí. Lourdes inmediatamente se puso más cerca. Lista para interponerse si era necesario. No tenías derecho a exponer mi vida privada. Mis deudas. Se detuvo. No podía decir la palabra. Su amante. Su traición a su propia esposa. ¿No tenía derecho? Mi voz subió un poco. ¿Y tú tenías derecho a falsificar mi firma? ¿A planear robarme mi casa? ¿A conspirar para encerrarme en un asilo? ¿A tratarme como basura en mi propia casa durante 2 años? Hablemos de derechos, Hugo. Él no respondió. Apretó los puños pero no dijo nada. Porque no había nada que decir. No había defensa. No había excusa. Solo hechos.
hechos que él no podía negar. Me acerqué a la mesa. Saqué un sobre que había preparado con Rafael. Lo puse sobre la mesa frente a Sonia. Dentro de este sobre están los documentos legales. Dije con voz firme. Tienen 7 días para desalojar esta casa. Si cooperan, si se van pacíficamente, no presentaré cargos criminales por la falsificación. Pero si se niegan, si causan problemas, entregaré todo a la policía. Y créanme, con todas las pruebas que tengo, irán a prisión. Sonia tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió. Leyó los documentos. Lágrimas nuevas corrieron por sus mejillas. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran de rabia ni de vergüenza. Eran de realización. De entender finalmente que había perdido. Que había perdido todo. La casa que codiciaba. La herencia que esperaba. Y lo peor. La relación con su madre. Eso también lo había perdido. ¿Y si no tenemos a dónde ir? Preguntó con voz pequeña. Como una niña perdida. ¿Qué se supone que hagamos? Harán lo que hacen todos los adultos responsables. Respondí sin emoción en mi voz. Buscarán un apartamento. Conseguirán trabajos que paguen mejor. Aprenderán a vivir dentro de sus posibilidades. Aprenderán a ser independientes. Como debieron haberlo hecho hace 2 años cuando vinieron aquí. No somos tus enemigos, mamá. Sonia intentó una última vez. Cometimos errores. Sí, pero no somos monstruos. Solo estábamos desesperados. Las deudas. La presión. No sabíamos qué hacer. ¿Desesperados? La palabra me salió con más dureza de la que pretendía. Sonia, yo pasé hambre para que tú pudieras comer cuando eras niña. Trabajé doble turno para pagarte la universidad. Usé la misma ropa durante años para que tú pudieras estar a la moda. Yo sé lo que es la desesperación real. Y nunca, jamás, se me ocurrió robarle a alguien. Mucho menos a mi propia familia. Hugo soltó una risa amarga. ¡Qué noble!, dijo con sarcasmo. La Santa Isaura. La mártir. Siempre sacrificándose. Siempre recordándonos todo lo que hizo. ¿Sabes qué? Tal vez tenías razón. Tal vez sí te veíamos como tonta. Porque solo una tonta se deja pisotear durante 2 años sin decir nada. Sus palabras estaban diseñadas para herirme. Para hacer que dudara. Para recuperar algo de poder. Pero ya no funcionaban. Ya no tenían efecto en mí. Tienes razón. Dije calmadamente. Fui tonta. Fui tonta por creer que el amor de una madre podría cambiar el corazón de su hija. Fui tonta por pensar que si era paciente, si era generosa, ustedes eventualmente me tratarían con respeto. Fui tonta por valorar la compañía por encima de la dignidad. Pero ya no soy esa tonta. Ya aprendí la lección. Me volteé hacia Lourdes. ¿Puedes llamar a Rafael?, dije. Dile que todo salió como planeamos. Que necesitaremos proceder con la orden judicial si no cooperan. Lourdes asintió. Sacó su teléfono y salió de la sala para hacer la llamada. Yo me quedé mirando a Sonia y Hugo, viéndolos realmente por primera vez en meses. Sin el velo del amor maternal. Sin la esperanza de reconciliación. Solo viéndolos como lo que eran. 2 personas que habían elegido el camino de la codicia. Que habían elegido la traición. Y que ahora tenían que vivir con las consecuencias. Nos iremos, dijo Sonia finalmente. Su voz estaba vacía. Derrotada. Nos iremos mañana mismo. No necesitas la orden judicial. Solo. Hizo una pausa. ¿Hay alguna posibilidad? ¿Alguna forma de que esto se arregle? ¿De que volvamos a ser familia? La miré a los ojos. Esos ojos que alguna vez miraron con amor infantil. Que alguna vez me vieron como su heroína. Su protectora. Su madre. Pero esos ojos habían cambiado. Y mi corazón también. No lo sé, Sonia. Respondí honestamente. No lo sé. Tal vez algún día. Tal vez en años. Cuando hayas entendido realmente lo que hiciste. Cuando hayas cambiado como persona. Cuando puedas mirarme a los ojos y sentir verdadero arrepentimiento. No solo arrepentimiento por haber sido atrapada. Tal vez entonces.
Pero no ahora. Ahora necesito que te vayas. Necesito sanar. Necesito recuperar mi vida. Mi casa. Mi paz. Sonia asintió lentamente. Se puso de pie. Caminó hacia la escalera sin decir nada más. Hugo la siguió después de lanzarme una última mirada llena de odio. Escuché sus pasos subiendo las escaleras. Escuché la puerta de su habitación cerrarse. Y entonces escuché algo más. Sollozos. Sonia llorando en su habitación. Un llanto profundo y desgarrador. Una parte de mí, la parte que todavía era madre, quería subir. Quería consolarla. Quería abrazarla y decirle que todo estaría bien. Pero no subí. Porque sabía que si lo hacía, si cedía ahora, todo habría sido en vano. Tenía que ser fuerte. Tenía que mantenerme firme. Por mí. Por mi dignidad. Por mi futuro. Lourdes regresó. Rafael dice que tiene todo listo por si lo necesitas. Me informó. Pero cree que se irán sin problemas. Que la humillación pública fue suficiente. Gracias, Lourdes. Dije. Por todo. No hubiera podido hacer esto sin ti. Ella me abrazó. Lloramos juntas. Lágrimas de alivio. De agotamiento. De victoria amarga. Porque sí, había ganado. Había protegido mi casa. Había expuesto la verdad. Había recuperado mi dignidad. Pero el precio había sido alto. El precio había sido mi hija. Pasaron 3 días antes de que Sonia y Hugo se fueran completamente. 3 días de silencio tenso. De pasos evitados. De miradas que no se cruzaban. Ellos se empacaban en su habitación. Yo me quedaba en la mía o en la cocina. Lourdes venía cada día para acompañarme. Para asegurarse de que todo transcurriera pacíficamente. Para que yo no estuviera sola en esos últimos momentos difíciles. El tercer día, 27 de diciembre, bajaron las últimas cajas. Hugo las cargó al carro que habían comprado con el dinero que nunca usaron para ayudarme. Sonia se quedó de pie en la sala. La misma sala donde todo había explotado 3 días atrás. Donde su mundo se había derrumbado frente a 30 testigos. Me miró. Abrió la boca como si fuera a decir algo. Pero no salió nada. ¿Qué podía decir? ¿Lo siento? ¿Adiós? ¿Te quiero? Todas esas palabras sonaban huecas ahora. Vacías de significado. Finalmente solo asintió. Una vez. Un gesto pequeño que podía significar cualquier cosa o nada. Después se dio la vuelta y salió por la puerta. Hugo ni siquiera me miró. Simplemente cerró la puerta detrás de ellos. El sonido de esa puerta cerrándose fue el sonido más solitario y más liberador que había escuchado en mi vida. Me quedé de pie en la sala vacía. Las decoraciones de Navidad todavía colgaban de las paredes. El árbol todavía brillaba en la esquina. Pero la casa se sentía diferente. Se sentía mía otra vez. Después de 2 años de sentirme como una extraña en mi propio hogar, finalmente podía respirar. Finalmente podía moverme sin miedo. Finalmente era libre. Lourdes se quedó conmigo esa noche. Ordenamos comida china. Nos sentamos en el sofá a ver una película vieja. No hablamos mucho. No había necesidad. Ella entendía. Entendía el alivio mezclado con tristeza. La libertad mezclada con pérdida. La justicia mezclada con dolor. Porque sí, había ganado. Pero el costo había sido mi única hija. Los días se convirtieron en semanas. Enero llegó frío y silencioso. Comencé a limpiar la habitación que Sonia y Hugo habían ocupado. Encontré cosas que habían dejado atrás. Ropa vieja. Papeles sin importancia. Una foto de Sonia cuando era niña. En la foto ella tenía 7 años. Sonreía mostrando un diente que le faltaba. Sus brazos rodeaban mi cuello. Yo la miraba con tanto amor. Tanto orgullo. Tanta esperanza para su futuro. Guardé la foto en una caja. No podía tirarla, pero tampoco podía tenerla a la vista. No todavía. Tal vez algún día. Tal vez cuando el dolor fuera menos agudo. Cuando los recuerdos buenos no estuvieran tan contaminados por los recuerdos malos. Rafael vino a visitarme en febrero. Traía documentos finales. Todo estaba en orden.
La donación de la casa estaba registrada legalmente. Nadie podría cambiarla. Nadie podría reclamarla. Cuando yo muriera, esta casa se convertiría en refugio para mujeres necesitadas. Y eso me daba paz. Saber que algo bueno saldría de todo este dolor. Que mi hogar tendría un propósito más allá de mí. ¿Ha sabido algo de su hija?, preguntó Rafael con cuidado. No, respondí. Nada. Ni una llamada. Ni un mensaje. Es como si hubiera desaparecido de mi vida completamente. ¿Cómo se siente con eso? Honestamente. Hice una pausa pensando en mi respuesta. No lo sé todavía. Algunos días me duele tanto que apenas puedo respirar. Otros días me siento aliviada. Liberada. Supongo que es un proceso. Un duelo. Estoy de luto por la hija que creí tener. Por la relación que nunca fue real. Lourdes me convenció de unirme a un grupo de apoyo. Mujeres mayores que habían pasado por situaciones similares. Abuso familiar. Explotación financiera. Hijos que las habían traicionado. Al principio no quería ir. No quería compartir mi historia con extrañas. Pero Lourdes insistió. Y tenía razón. En ese grupo encontré algo que no esperaba. Entendimiento. No lástima. No juicio. Solo mujeres que sabían exactamente cómo me sentía. Mujeres que habían tomado decisiones difíciles para protegerse. Mujeres que habían elegido la dignidad sobre la familia disfuncional. Mujeres fuertes que se negaban a ser víctimas. Una de ellas, Alma, me dijo algo que nunca olvidaré. El amor no significa dejar que te destruyan. El amor propio también es amor. Y a veces, alejarse de quienes te hacen daño es el acto de amor más grande que puedes tener contigo misma. Marzo trajo flores al jardín. Comencé a pasar más tiempo afuera. Plantando. Cuidando las rosas que mi esposo había plantado años atrás. La tierra bajo mis uñas. El sol en mi rostro. El silencio interrumpido solo por pájaros. Paz. Simple y profunda. También comencé a pintar. Algo que siempre había querido hacer, pero nunca había tenido tiempo. Compré lienzos. Pinceles. Pinturas de colores brillantes. No era buena. Mis cuadros eran torpes. Infantiles. Pero no importaba. El proceso me sanaba. Cada pincelada era terapia. Cada color era libertad. Un día de abril, sonó el timbre. Mi corazón se aceleró. ¿Sería Sonia? ¿Habría venido a pedir perdón? ¿A intentar arreglar las cosas? Abrí la puerta con las manos temblorosas. Pero no era Sonia. Era Herminia, la madre de Hugo. Traía un pastel casero. Señora Isaura, dijo con voz suave. Espero no molestar. Solo quería traerle esto. Y disculparme. Por mi hijo. Por lo que le hicieron. No hay excusa. No hay justificación. La invité a pasar. Tomamos café. Comimos pastel. Conversamos. Me contó que Hugo y Sonia se habían separado. Que Hugo se había ido a vivir con su amante. Que Sonia había alquilado un cuarto pequeño en el otro lado de la ciudad. Que estaba trabajando 2 empleos para pagar sus deudas. Que parecía diferente. Más delgada. Más callada. Más triste. ¿Ha intentado contactarla? Pregunté tratando de mantener mi voz neutral. No, respondió Herminia. Creo que tiene vergüenza. Mucha vergüenza. No sabe cómo enfrentar lo que hizo. Tal vez algún día encuentre el valor. Pero no será pronto. Después de que Herminia se fue, me senté en mi sillón. El mismo sillón donde todo había comenzado aquella noche de Navidad. Pensé en Sonia. En mi hija. Parte de mí quería llamarla. Quería escuchar su voz. Quería saber si estaba bien. Pero otra parte, la parte más sabia, sabía que todavía no era tiempo. Que ella necesitaba este tiempo para crecer. Para entender. Para cambiar si es que eso era posible. Mayo llegó con calor. Cumplí 73 años. Lourdes organizó una pequeña fiesta. Algunas amigas del grupo de apoyo. Algunos vecinos. Risas. Pastel. Velas que soplé con un deseo silencioso en mi corazón. Un deseo de paz.
de sanación, de continuidad. Por las noches, antes de dormir, a veces pienso en todo lo que pasó, en las decisiones que tomé, en el plan que ejecuté, y no me arrepiento. No de haber expuesto la verdad, no de haberme defendido, no de haber elegido mi dignidad sobre una relación tóxica. Pero sí siento tristeza. Tristeza por lo que pudo haber sido y nunca será. Por la familia que imaginé y que nunca existió realmente. Esta casa ya no se siente vacía. Se siente tranquila. Hay una diferencia. El vacío duele. La tranquilidad sana. He aprendido que estar sola no es lo mismo que estar solitaria. Que puedo ser compañía suficiente para mí misma. Que no necesito sacrificar mi paz por miedo a la soledad. Miro mi reflejo en el espejo algunas mañanas. Veo a una mujer de 73 años. Cabello completamente gris ahora. Arrugas más profundas. Manos manchadas por la edad. Pero también veo algo más. Veo fuerza. Veo dignidad. Veo a una mujer que se negó a ser víctima. Que se negó a dejar que la codicia de otros destruyera lo que tanto le costó construir. ¿Volveré a ver a Sonia? No lo sé. Tal vez. Tal vez en años cuando ambas hayamos sanado. Cuando ella pueda mirarme sin vergüenza. Cuando yo pueda mirarla sin dolor. Tal vez entonces podremos hablar. Podremos intentar construir algo nuevo. No lo que teníamos antes porque eso estaba basado en mentiras. Sino algo diferente. Algo honesto. Algo real. Pero si eso nunca sucede, si Sonia nunca regresa, también estaré bien. Porque aprendí la lección más importante de mi vida. Aprendí que mi valor no depende de que otros me valoren. Que mi amor propio es más importante que el amor de quienes no saben cómo amar. Que la familia no es solo sangre. Es respeto. Es honestidad. Es reciprocidad. Esta mañana me desperté con el canto de los pájaros. Preparé mi café. Me senté en el jardín. El sol calentaba mi rostro. Una brisa suave movía las flores. Y por primera vez en años, me sentí completamente en paz. Completamente libre. Completamente yo. Mi nombre es Isaura. Tengo 73 años. Soy viuda. Madre de una hija con quien no hablo. Pero más que todo eso, soy una mujer que aprendió a defenderse. Que aprendió que nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Que aprendió que la justicia a veces tiene un precio alto, pero vale la pena pagarlo.